La predicación de hoy día, esta parábola, también tiene que ver con esto del trabajo, con esto de la obra del Señor. Así que voy a pedir que puestos en pie puedan seguir la lectura nuevamente de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Voy a dar lectura ahí los 3 versículos del 44 al 46. Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. Dice así la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual, hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. ¿Oramos? Padre Celestial, estamos de nuevo, Señor, ante tu palabra. Agradecidos, Señor, porque sabemos, Señor, que en ella encontramos vida eterna, Señor. Sabemos que en ella encontramos, Señor, también lo que necesitamos en nuestras vidas. Te agradecemos por ella y te rogamos, Señor, que despejes de nosotros toda duda, Señor, toda cosa, Señor, que pueda molestarnos para que podamos atenderla, Señor, para que podamos hacerla propia, Señor, en nuestras vidas. Alcanza con esta palabra, Señor, también a quienes tú desees y quienes necesitan escucharla, te rogamos. Y te pedimos, Señor, perdón, porque muchas veces, Señor, nos acercamos a ella, Señor, y queremos escuchar solamente lo que a nosotros nos conviene. Ayúdanos, Señor, a que no sea así y que sea tu palabra quien hable en esta mañana. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Tal cual se ha mencionado en los avisos de la semana, ¿cierto? Continuamos en la serie de mensajes que se han propuesto bajo la temática de estas parábolas, que se han llamado historias terrenales, verdades celestiales. Y hoy nos corresponde analizar estas parábolas llamadas el tesoro escondido y la perla. Recordemos nuevamente qué es una parábola, porque hemos hablado de parábolas y parábolas, ¿cierto? Pero ¿qué es una parábola? Esto que Jesús tanto utilizó, ¿cierto?, cuando estuvo con nosotros y que quiso dejar, ¿cierto?, ¿qué quiso dejar con estos relatos? En primer lugar, viene de una palabra griega, parábola, y que el significado de esta palabra se define fundamentalmente como una narración terrenal con un significado celestial. Por eso es también el título de esta serie de mensajes. Y se trata de una forma de un lenguaje figurado que se utilizan sucesos ficticios o narraciones de la vida común para ilustrar o para comparar una verdad espiritual importante o una enseñanza moral. Jesús utilizó las parábolas, en este caso, y varios otros, ¿cierto?, generalmente con un doble propósito. Primero, era una revelación para quienes le seguían, para sus más cercanos, sus discípulos, sus apóstoles. A los creyentes les servía como un instrumento didáctico para aclarar los misterios del reino. Pero también tenía otro doble enfoque, otro doble propósito, el ocultar o el ocultamiento judicial para los incrédulos. Recordemos que en ese tiempo la creciente hostilidad, ¿cierto?, hacia el Señor Jesús era evidente y había un rechazo claramente visible en los religiosos y líderes de ese tiempo. Conforme a que el Señor iba avanzando su ministerio, también iba creciendo este rechazo. Por lo tanto, en las parábolas, conforme también a lo que dice Isaías, tal como le decía el Señor, era para que viendo no vean
y oyendo no oigan ni entiendan. Era una forma de gracia que reducía la responsabilidad de quienes habían decidido, rechazar la luz directa del mensaje. En este caso, la parábola del tesoro escondido describe el proceso de un pecador que es traído al reino de los cielos. Y es dividido fundamentalmente en el descubrimiento del tesoro y la reacción ante este tesoro. Y la perla preciosa es esencialmente el mismo mensaje, pero con un paralelo didáctico. El pastor Samuel Pérez Millos también nos recuerda que estas breves narrativas fueron entregadas exclusivamente en la intimidad de la casa. A diferencia de las parábolas que vimos anteriormente, por ejemplo, la semana pasada, el trigo y la cizaña, estas parábolas fueron relatadas, las anteriores fueron relatadas al público, donde no solamente escuchaban los apóstoles y sus discípulos, sino que también algunas otras personas, recordemos fariseos, saduceos, que estaban cerca del Señor. Pero específicamente esta parábola es entregada en la intimidad de una casa. Si nos vamos al versículo 13 el versículo 36 de este capítulo 13 dice: Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose él a sus discípulos, le dijeron: Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Entonces ya estaban en una casa cuando Jesús les enseña esta parábola de la cizaña, les explica en realidad la parábola de la cizaña y el trigo, y luego comienzan estas otras parábolas, dentro de ellas las que acabamos de leer, del tesoro escondido y de la perla. Entonces, con este pequeño contexto, vamos a ver qué nos revela la palabra de Dios en esta mañana. En primer lugar, estas parábolas denotan una ceguera espiritual por parte del hombre sin Dios. Tal cual lo decía nuestro hermano Yulener, las personas viven despreocupadas, disfrutando de los deleites baratos, porque su ceguera no le permite ver algo superior. Las personas que están sin Cristo, incluso hasta sienten un poco de pena por los cristianos. Según ellos, no disfrutamos como ellos disfrutan. Dicen que el cristiano vive prisionero en reglas y normas que le atan. En cambio, ellos pueden vivir como quieren, aprovechar y gozar los deleites terrenales, los disfrutes de las riquezas y los placeres que ellos se propongan. Por ejemplo, pueden transgredir las reglas para obtener lo que se quiere. No hay freno en los deleites de todo tipo. Pueden disfrutar de las riquezas de este mundo, según ellos dicen. El primer objetivo de esta parábola es demostrar la ceguera espiritual, de la cual se encuentran estas personas sin Dios. Recordemos que el propósito son entender el proceso de un pecador traído al reino de Dios. Por lo tanto, este personaje en la parábola dice que encuentra un tesoro. Un tesoro escondido, dice, no es cualquier tesoro, estaba escondido en un campo. Nos imaginamos, ¿cierto?, a alguien paseando probablemente por una pradera, algún lugar. No sé si habrá sido, ¿cierto?, se habrá referido a alguna cueva que encontró, ¿cierto?, con algún tesoro o algo enterrado, ¿cierto? Lo que nos da a entender es que esto estaba escondido. Que al encontrarlo, lo vuelve a esconder, ¿cierto?, para que otro no lo encuentre y para luego ir a vender todo lo que tiene y para poder entonces finalmente comprar este campo. Vivimos disfrutando de la vida, vivimos buscando paz, seguridad terrenal, hasta que encontramos el verdadero tesoro. Creíamos tener un objetivo claro y quizás lograble, alcanzable. Pero cuando conocemos a Cristo, entendemos que hemos vivido en vanidad, que todo lo que teníamos antes era nada más que miseria. Entonces, el problema no es que los cristianos no deseemos vivir al máximo, como dicen
los lolos, ¿cierto? Hay algunas expresiones de vivir al máximo, como se dice hoy en día, sino que en realidad quien vive sin Cristo es que se conforma con muy poco. El apóstol Pablo lo expresó así en Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún reputo o considero todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Porque el tesoro, queridos hermanos, estaba allí, siempre estuvo allí. Cristo siempre estuvo presente, pero el pecado y el brillo del mundo habían cegado los ojos del hombre para no verlo. Satanás y el entendimiento nublado por el pecado impedían que se diera este tesoro. Así lo explica Pablo en 2 Corintios 4:4, cuando dice, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo, queridos hermanos. Pero gracias a Dios, la ceguera espiritual no es algo lapidario, no es algo que sea una cura, una enfermedad sin cura, sino que lo que leíamos en el versículo 4 de 2 Corintios, el versículo 6 da la solución. 2 Corintios capítulo 4, 6, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz y que resplandeciera esto en el corazón del pecador. Dice 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el medio por el que el Señor ocupa para que esta luz llegue a nuestros corazones es a través de la predicación del Evangelio. Es el poder de Dios para quitar esta venda, este velo que nos impedía ver este gran tesoro que se nos era presentado, que se nos era regalado. Recordemos lo que dice Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. ¿Qué es lo que provoca encontrar este tesoro? Provoca una visión transformada. Al abrirse sus ojos, el hombre ve dos realidades nuevas. Su pecado, tal cual es, deja de ver su vida pasada como un tesoro y todo lo que tenía lo reconoce como miseria o desgracia. Y por otro lado, ve a Cristo tal cual es, como un tesoro incomparable que sacia las necesidades más profundas del alma. Amados en Cristo, tenemos un tesoro incomparable. Fuimos comprados a precio de sangre por aquel que nos amó incluso antes de nacer y que dio su vida en nuestro favor, aun cuando no merecíamos su amor. Él nos amó, cargó nuestro pecado y nuestra culpa, sufriendo el castigo que nosotros debíamos cumplir. El autor de la vida, el creador, el sustentador del universo, es tu amigo, quien vela por tu cuidado. Muchas veces mis amigos me escriben o me intentan llamar. Y muchas de esas veces yo estoy ocupado con mis hijos o estoy trabajando y generalmente les escribo, ¿cierto? Te llamo luego, y ese luego es a veces hasta el otro día o en la noche muy tarde, ¿cierto? Porque se nos va el día muchas veces
y no podemos atender. Algunos de mis amigos me han cobrado sentimientos, oye, no me responde nunca el teléfono o me responde muy tarde. Eso nos pasa muchas veces cuando estamos ocupados. Incluso muchas veces mis hijos, cuando estoy trabajando en casa, quieren mostrarme algo, ¿cierto? Quieren jugar conmigo y en ese momento estoy ocupado y no puedo atenderlos. Ciertamente, el Señor es diferente. Amén. Él está ahí. Él escucha nuestras necesidades, no importa la hora, no importa el momento. Él siempre contesta. Él está ahí. Aquel que nos salvó no solamente nos da acceso a gozar de Él eternamente, sino que nos bendice con toda bendición espiritual. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿cuál es nuestro tesoro? Podemos responder así como cantamos. Él es el santo, 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 Señor omnipotente, castillo fuerte, un buen amigo, un glorioso Señor, el gran manantial, el digno Cordero, quien está sentado en alta majestad, la fuente de paz, nuestra roca aquí y abrigo en la tempestad, quien escucha cuando estamos cansados y abatidos, quien dejó su corona y su trono por nosotros, quien te promete bendiciones y te manda más, el precioso manantial que nos limpia de todo mal, quien nos comanda con guerrera voz, pastor que nos pastorea con amor, quien cuando yo le llamo, muy cerca está, todopoderoso, adorable Creador, Padre Santo, cariñoso, el gran Salvador, es Jesús el Señor, grande es su fidelidad. Amén. Ese es nuestro tesoro, amados hermanos. Recordemos hoy quién es nuestro tesoro y seamos fieles ante Él. Y frente a este tesoro incomparable, Cristo el Señor, el hecho de reconocerlo, de encontrar este tesoro, exige una respuesta. Y el personaje de esta parábola no tarda en reaccionar. Pero este tesoro tiene una demanda, requiere todo. Cuando el hombre pregunta por el precio del campo, la respuesta es todo lo que tienes. Incluso dicen algunos, hasta tu propia vida. Pero fijémonos que no encontramos ningún regateo, ningún tratar de negociar el precio, sino que a pesar de todo este gran precio, Él paga con todo lo que tenía. Con este acto, el personaje de esta parábola nos demuestra que ciertamente sus ojos fueron abiertos y ahora no considera nada valioso. Todo lo que poseía no es nada valioso para él en comparación con el tesoro que había encontrado. Esta es la enseñanza que a través de su respuesta nos revela que para ser parte del reino de Dios debemos reconocer nuestra condición frente a Él y humillarnos, entregando todo. Otra parte de la respuesta frente al tesoro, fíjense que no solamente dice la Escritura que lo vendió. ¿Qué nos dice el versículo 44? Dice que el cual hallado, el hombre lo encubre, o sea, lo vuelve a esconder, ¿cierto? Y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El punto central es que no solamente el hombre no regatea, no busca, ¿cierto?, negociar el precio, sino que además lo hace con gozo. Entiende que lo que está adquiriendo tiene un valor infinito. Es más solamente que un buen negocio. Si alguien llega a Cristo y pregunta, ¿qué son las cosas que debo dejar para ser salvo? Entonces aún todavía no ha entendido el verdadero evangelio. Debemos dejarlo todo. Cristo debe ser nuestro todo y nuestra prioridad. La fe produce gozo. Y el gozo no es algo secundario, o no debe ser algo secundario en la vida cristiana, sino algo esencial. Porque independiente de las circunstancias, sabemos que tenemos un destino eterno con el Señor. ¿Cómo está nuestro gozo en el Señor? ¿Vivimos gozosos o en constante tristeza?
o en angustia buscando ese gozo en otras cosas? La vida cristiana es una constante renuncia gozosa, al entregar todo por quien dio todo por nosotros, por aquel que es un tesoro incalculable. Como cristianos, tenemos una ventaja sin comparación. Tenemos comunión con el Rey. Ser cristiano es tener la amistad con el Creador y sustentador del universo, con el Rey de Reyes, como decíamos. Muchos se jactan de tener influencias. Me reía de una situación que pasaba en este mundial, donde una persona con su poder cambiaba, ¿cierto?, una situación en un partido, y decimos, ¿qué poder tienen estas personas? O qué bueno sería ser amigo, ¿cierto?, de este tipo de personas y tener estas bondades, ¿cierto?, cuando lo necesitemos. Pero tener al Señor de nuestro lado, queridos hermanos, deja chico a cualquiera. Y no hay comparación. Entonces, la vida cristiana, como decíamos, es una lucha constante. Porque sabemos de este tesoro, pero vivimos muchas veces identificándonos más con este hijo pródigo, que se relataba también, ¿cierto?, en otra parábola, que aún teniéndolo todo en su casa, decidió irse lejos de su familia y del hogar para buscar la satisfacción y los placeres en las cosas materiales. Entonces, ¿qué pasa? Que constantemente tenemos la tentación de volver atrás. Como decíamos, Satanás, el mundo y nuestra propia carne intentan seducirnos para buscar el deleite en las cosas materiales, en las cosas que un día consideramos como basura. Imitemos el ejemplo del apóstol Pablo, que hablando a los filipenses, incluso después de 30 años ya de haber conocido a Cristo, él considera como basura todo lo que había tenido por el Señor. Dice Filipenses 3:8, y ciertamente, como habíamos leído, ¿cierto?, aún reputo o considero todas las cosas como pérdidas por el inminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. En conclusión, amados hermanos, tenemos un tesoro inigualable. Quienes hemos recibido en nuestras vidas a Cristo y hemos creído en Él como Salvador, tenemos un gran tesoro. Pero, ¿cuánto valoramos este tesoro? ¿Realmente vivimos como que tuviéramos ese tesoro en nuestras manos? ¿O buscamos nuestras propias riquezas fuera de Cristo? Hoy esta parábola no es para entristecer nuestros corazones, porque todos, cual más o cual menos, tiene luchas espirituales y ciertamente pecamos alejándonos de nuestro Señor, sino que esta parábola debe reanimarnos, recordándonos quién es aquel que nos salvó, cuál es el verdadero tesoro. Un tesoro que vale la pena perderlo todo, porque todo no se compara al valor de nuestro Señor. Ese tesoro que describimos como el gran Salvador, el Señor de señores, está contigo hoy, querido hermano, querida hermana amada. Dejemos de despreciar a Dios por los deleites baratos y venir a Cristo para ser plenamente satisfechos por Él. Y a quienes han encontrado a Jesús, pero aún no entregan su vida a Él, no busques en la basura, porque fuera de Cristo no hay valor. Si hoy escuchas esta predicación, no es casualidad. Tienes enfrente un tesoro incalculable, a Cristo, quien murió por ti. Y hay dos respuestas al encontrar este tesoro. ¿Entregas todo a Él con gozo para vivir la verdadera plenitud eterna? ¿O valorarás aquello que es un deleite sin valor y que además
tendrá su fin. Sé como ese vendedor que busca buenas perlas, que cuando halló una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró para entregarse a Cristo, quien vale la pena. Oramos al Señor. Padre Celestial, estamos ante tu presencia nuevamente, Señor, agradeciendo por esta tu palabra, Señor, que nos reprende, también nos anima, nos da esperanza, Señor, y es una esperanza eterna, Señor, para quienes no te conocen. Te rogamos, Señor, que de acuerdo a cada una de nuestras vidas, hables a nuestro corazón y nos muevas, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por este precioso tesoro, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, Señor, y tener nuestra mirada en ti, Señor. Fijar nuestros ojos en ti, en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida con este tesoro incalculable, Señor. También ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra para que otros, Señor, vean este precioso tesoro y puedan hallar, Señor, este gran gozo que es tenerte, Señor, en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme, Señor, a como tú quieres. Por los méritos de Cristo agradecemos todo esto. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.